Muchas gracias por la presentación y buenas tardes a todos. Es un gusto y agradezco a la organización darme este espacio para compartir con ustedes esta tarde este tema que aplica para la industria alimentaria en general, no es exclusivo de la industria láctea, es un tema que nos preocupa en este momento en el contexto de la pandemia. Vamos a conversar un poco sobre cómo reforzar el control de la inocuidad en la industria láctea en esta situación en la que estamos viviendo, que se sale de cualquier normalidad y cualquier antecedente que hemos vivido a nivel mundial. Esta presentación la he dividido en tres secciones. Lo primero es aclarar por qué reforzar el tema del control de la inocuidad para no generar una confusión en conceptos. No quisiera que se vayan de esta presentación con preocupaciones inexistentes, pero que sí se lleven las que nos corresponden y las que nos deberían de preocupar. Luego vamos a hablar de acciones concretas que podemos considerar, recomendaciones de cosas que podríamos hacer. Podrían haber más, sí, claro, podrían haber cosas que no apliquen para sus empresas, pero vamos a tener una conversación luego de la presentación para poder aclarar algunas inquietudes. Y finalmente dejamos este espacio para preguntas de parte de los participantes. Empecemos entonces, ¿por qué reforzar este tema de la inocuidad? Lo primero es aclarar, ¿es esto para prevenir casos de COVID-19 que tenemos que reforzar la inocuidad en la industria alimentaria? La respuesta es no, no hay relación alguna. El virus SARS-CoV-2 no se transmite por alimentos. A la fecha, y lo digo a la fecha porque podría ser que mientras estemos hablando se den descubrimientos vinculados a este virus que se está generando información científica día con día, pero a la fecha no hay evidencia científica de que una persona se pueda infectar, se pueda contaminar o se pueda enfermar con esta enfermedad por consumir alimentos. Además, en la industria láctea tenemos procesos térmicos en muchas ocasiones para muchos de los productos, como por ejemplo la pasteurización de la leche utilizada como materia prima, del cual hay evidencia que la pasteurización destruye el virus. Y tenemos a nuestro favor que la desinfección, con la gran mayoría de desinfectantes que tradicionalmente hemos utilizado en la industria alimentaria, podemos eliminar el virus de la superficie. Esas son solo buenas noticias, ¿verdad? Entonces no vamos a reforzar el tema de la inocuidad porque nos preocupa enviar el virus a los consumidores. Vamos a hacerlo por otras razones que son de las que hoy vamos a conversar un poco. Si alguno tiene inquietud sobre este tema o tiene consumidores que todavía están preocupados por enfermarse por COVID-19 consumiendo alimentos lácteos, la Universidad de Costa Rica hizo una serie de infogramas que están disponibles en la página web que se pueden compartir, por ejemplo, por WhatsApp, donde se aclara que los productos lácteos, al igual que otros alimentos, no son fuente, no son vector de transmisión de esta enfermedad. Y ahí está la información y si alguno desea tenerla después, me puede contactar y con mucho gusto se la puedo compartir. Ahora bien, entonces, ¿por qué vamos a reforzar el tema de la inocuidad? Es más que claro, esta es una noticia de julio empezando y ya teníamos esas alertas de nuestro sistema de salud cercano a una saturación. Hoy más que nunca el sistema hospitalario, no solo costarricense, sino a nivel mundial, no está pasando por su mejor momento. O sea, no podemos aportarle mayor presión. Y se sabe que las enfermedades transmitidas por alimentos generan presión sobre este sistema si no se controlan. Ahora, también es importante considerar que hay enfermedades transmitidas por alimentos donde los pacientes podrían llegar a tener problemas de respiración, insuficiencia respiratoria e inclusive podrían llegar a necesitar un ventilador. Hoy más que nunca no podemos jugarnos ese chance de liberar un producto contaminado con microorganismo patógeno que genere alguna de esta afección. Nunca debimos hacerlo, es correcto, tal vez lo están pensando, no es en el contexto de la pandemia, pero ahora no tenemos espacio para poder atender a estas personas que podrían verse afectadas por un alimento contaminado. Por otra parte, esto es sin precedentes, esto es único, pero como ustedes saben, hay una cantidad importante de pacientes de COVID-19 que están haciendo su cuarentena y tienen su orden sanitaria desde casa. Estas personas siguen comiendo alimentos, esas personas se siguen alimentando y teniendo necesidades básicas. Entonces,
un alimento que usualmente nosotros decíamos que iba para una población sana o una población con unos factores de riesgo menores, ahora podrían ser pacientes de COVID. Y es por eso que tenemos que ser aún más considerados en pensar que estamos entregando alimentos, por decirlo así, a un gran hospital. Es como que si toda la industria alimentaria hoy se convirtió en un proveedor de alimentos de un gran hospital. Pensando en todas esas personas que siguen comprando alimentos en su hogar y puede haber más de un caso positivo dentro de su entorno familiar. Y también pensemos en todo ese personal de salud, en médicos, enfermeros, el personal que trabaja día a día en la primera línea de defensa contra la enfermedad en nuestro sistema hospitalario. Ellos están consumiendo sus productos y no quisiéramos perder a ninguno de ellos por ninguna razón, mucho menos por una enfermedad transmitida por alimentos. Pensemos que los clientes que tiene ahora la industria láctea no son los mismos que antes, han cambiado. Tal vez antes sí, eran hipertensos, podrían tener obesidad, podrían tener diabetes, cáncer, asma, pero ahora también podrían tener COVID-19 y estar consumiendo alimentos que logran comprar por diferentes mecanismos que antes no se utilizaban. Tal vez están logrando compras por teléfono, por WhatsApp, por servicios express, de una forma más regular de lo que se hacía antes y la forma de distribución de estos alimentos ha cambiado y esto podría impactar en la inocuidad de estos productos si no se toman las consideraciones que correspondan. Ahora, esos pacientes también podrían ser niños o podrían ser mujeres embarazadas o podrían ser adultos mayores, personas que están luchando contra la enfermedad y que no se pueden dar el lujo de recibir un alimento contaminado porque esto podría complicar su cuadro de salud de una forma muy severa. Tenemos además una economía golpeada, muy golpeada, no solo el sector alimentario, en términos generales y a nivel mundial ya vemos las consecuencias de la pandemia y debemos pensar en si cada una de sus empresas estaría en posición de poder soportar un brote de una enfermedad transmitida por alimentos, si estarían preparados para enfrentar una demanda, una baja de clientes extrema o absoluta, producto de una mala reputación, un cierre temporal de la planta, producto de un retiro de mercado masivo o de un brote muy importante para una población de estas que está sufriendo la enfermedad, o si estamos en capacidad de estar descartando producto por incumplimiento de requisitos de inocuidad. Yo creo que independientemente del tamaño de su empresa, pequeña, muy pequeña, mediana o grande, no hay ninguna empresa que esté en posición en este momento, ni nunca, de darse estos lujos, de enfrentarse a estas situaciones tan lamentables. Por otro lado, tenemos el tema de la escasez de alimentos si no tomamos las medidas preventivas. Medidas preventivas para evitar la transmisión del virus en primer lugar y en segundo lugar para asegurar que los alimentos sean inocuos. Ahora, antes de reforzar el control de la inocuidad, sí quisiera hacer una aclaración. Empecé la presentación aclarando que no reforzamos inocuidad por un tema de que nos preocupe la transmisión del virus, del SARS-CoV-2. Estamos haciendo un reforzamiento de la inocuidad por otras razones, por razones sociales, por razones económicas, por razones morales, por razones éticas. De ahí viene el tema de reforzar la inocuidad. Pero antes de eso, es indispensable que estén implementados los protocolos para prevenir la transmisión del virus. Y Costa Rica, pues algunas cosas, algunas decisiones que se puedan estar tomando a nivel de gobierno, podrían haber personas, ciudadanos que estén disconformes o que tengan una opinión diferente a lo que el gobierno ha realizado, pero podemos decir orgullosamente que fuimos uno de los primeros países en Latinoamérica de tener un protocolo oficial a principios de abril, muy empezando esta situación, que le decía a las empresas procesadoras de alimentos qué tienen que hacer para prevenir la transmisión del virus entre sus colaboradores. Entonces, mi invitación es si no han revisado este protocolo, ahí está, la información está actualizada y sin colaboradores no hay alimentos, no hay ingresos y no hay nada que reforzar. No hay inocuidad que valga porque no podemos procesar. Entonces, lo primero, antes de pensar en cualquier reforzamiento de un sistema de gestión de la inocuidad alimentaria, es estar seguros que los protocolos están implementados, que en las empresas está solamente quien tiene que estar para procesar
que el personal tiene la información que corresponda, que estamos restringiendo el acceso, que el personal tiene los protocolos claros, que tenemos el equipo de protección personal que necesitamos, esa mascarilla, esa careta, esos productos de limpieza y desinfección, que estamos reforzando la limpieza y la desinfección de esas áreas comunes, de contacto común entre las personas. Y esto, digo, puede ser aún más complejo en empresas muy pequeñitas, donde hay 2, 3, 4 colaboradores, porque el tener una persona positiva podría implicar que la planta deba cerrar por un tiempo importante y con eso afectando de forma muy grosera a toda la producción. Para Costa Rica, el tema de reportar síntomas de enfermedades transmitidas por alimentos no es nuevo. Nosotros tenemos un reglamento de buenas prácticas bastante robusto que ya decía que las personas que trabajan en alimentos deben reportar síntomas que dichosamente se vinculan también a la transmisión de este virus, entonces nos sirven como una doble medida de prevención. Pero bueno, además de eso, y el tema de lavado de manos, yo estoy seguro que los procesadores de alimentos de las plantas de alimentos son los que menos han sentido como un cambio en la rutina porque es algo que históricamente hemos hablado de la importancia. Sin embargo, hay cosas nuevas, por ejemplo, el uso correcto del equipo de protección personal. No vaya a ser que el uso de esa mascarilla se convierta más bien en una fuente de contaminación para los productos, producto de un manejo inadecuado. Y todo el tema del distanciamiento, algunos dirán, es que eso no se puede cumplir en una planta procesadora de alimentos, y es lo que hemos escuchado en algunas charlas vinculadas a este tema. Esta presentación no se trata de este tema, pero sí, de manera introductoria, si ese es el pensamiento, si el pensamiento dentro de su organización es que no hay nada que podamos hacer para mantener el distanciamiento, tienen que estar muy preparados para un caso positivo. Porque actualmente es la medida que tenemos. Hoy en la mañana nos despertó una noticia de una vacuna en Rusia, sin embargo, del dicho al hecho, hay bastante trecho desde su generación hasta que llegue a los hogares de los costarricenses, hay un buen tiempo. Quisiéramos que sea corto, pero en el transcurso del tiempo lo que debemos hacer es mantener el distanciamiento y seguir todas las medidas recomendadas que aplican para la industria láctea, pero aplican para el día a día. Ahora, antes tal vez el tema de distribución era como muy estructurado y sabíamos dónde colocábamos los productos, quién los llevaba, en qué condiciones, podíamos planificar la producción. Con la dinámica actual de cierres, por ejemplo, cierres de ferias del agricultor o de centros de distribución de alimentos específicos en algunas zonas de mayor riesgo, nuestras prácticas de distribución de alimentos podrían estar cambiando y esos son protocolos que deberíamos revisar con especial atención. Número 1, para prevenir la transmisión del virus y evitar que los colaboradores de la empresa que están haciendo su trabajo traigan el virus a quienes están procesando. Y número 2, para prevenir un evento lamentable de enfermedad transmitida por alimentos. La pandemia nos va a seguir acompañando por un tiempo. Nos está cambiando la forma de hacer las cosas, está cambiando la forma de construir las plantas de procesamiento, de escribir los protocolos de limpieza y desinfección. Y sí tenemos que tener muy claro cómo va a actuar cada una de las empresas cuando detecten su primer caso positivo. Es una conversación que si no la han tenido, es importante tenerla presente porque un caso positivo en una planta procesadora de alimentos tiene muchísimas implicaciones para toda la organización. No porque se transmita por el alimento, no porque deba ser un retiro de mercado, pero porque tengo que tomar una serie de acciones que implican a una serie de actores. Ahora, entonces entremos al tema de qué podemos hacer para reforzar la inocuidad para que no sea una preocupación adicional, un dolor de cabeza adicional al que ya de por sí estamos viviendo con la pandemia. Número 1, no podemos perder de vista que los productos que ustedes procesan son bendecidos en el tema nutricional, que aportan una cantidad de nutrientes impresionantes y que son muy importantes para alimentar a la población. Sin embargo, si hay nutrientes, también eso permite que el alimento sea propenso para el desarrollo microbiológico. Tenemos que tener en consideración que son productos con un pH cercano al neutro, que tienen muchísima humedad y que estas son condiciones que favorecen el desarrollo microbiano. Y tal vez esto lo diferencia de otros productos
en otras condiciones como unos productos horneados o productos de baja actividad de agua. Y además este producto está listo para consumir. En la gran mayoría de ocasiones sus productos llegan al consumidor, se sacan del envase y se consumen tal cual. No se hace ninguna cocción adicional o algún lavado o una desinfección, como sí puede ocurrir con otros alimentos. De ahí que la certeza que el producto va inocuo recae muy, muy fuertemente sobre el productor, sobre esa persona que libera el producto al mercado. Si hablamos del tema de reforzar de inocuidad, no quisiera que esto se confunda con, bueno, entonces ahora vamos a empezar a limpiar y desinfectar superficies con un protocolo específico, o deberíamos empezar a pensar en las instalaciones y los equipos que permitan una adecuada limpieza y desinfección, o cómo prevenimos la adulteración de la leche, o cómo controlamos los equipos de medición. Todos estos temas que acabo de mencionar son elementos que los consumidores confiamos a ciegas en ustedes. Estamos confiados de que ya se hacen, de que ya están implementados. Entonces, esto no se detalla en esta presentación. Si alguno tuviera alguna inquietud particular sobre cómo implementar estas medidas básicas, cómo prevenir la adulteración de la leche con agua, con desinfectantes, con antibióticos, cómo diseñar un adecuado equipo, las instalaciones para el procesamiento de productos lácteos, cómo escoger un desinfectante. Si alguno tuviera alguna de esas inquietudes, como Universidad de Costa Rica estamos abiertos, dispuestos a apoyarlos, a colaborar. Sin embargo, no es el tema que vamos a cubrir a profundidad acá. Si ya me voy entonces a qué acciones concretas podemos implementar para reforzar un sistema de inocuidad alimentaria que se supone debe estar instalado, debe estar operando para poder comercializar los alimentos. Número uno es, la primera acción que yo recomendaría es eviten saturar a alguien o a un grupo de personas con las tareas de prevención de COVID-19, además del tema de control de la calidad de los productos. Esto es porque de pronto se ha dado la tendencia que el personal de calidad o la persona que se encargaba de hacer algunas pruebas y mediciones, de pronto también está midiéndole la temperatura a quienes ingresan y de pronto también está haciendo registros de limpieza y desinfección de la zona donde se atiende a los visitantes o a los clientes. Y esto podría hacer que esta persona o este grupo de personas, podría ser un departamento de calidad, se saturen y no preste la debida atención al tema de control de la inocuidad. La prevención de COVID-19 en plantas procesadoras de alimento trasciende el control de calidad y no es solo de preocupación en la zona de procesamiento de alimentos. De ahí que deberíamos pensar en que estas acciones sean controladas de una forma más integral, de una forma global, que cubra a todo el personal de la organización. En segundo lugar, la recomendación que tengo para ustedes es prestar una especial atención a los proveedores. Hoy más que nunca tenemos inquietudes de qué va a pasar mañana. ¿Será que ese cuajo que yo le estoy comprando a ese proveedor, que tengo 30 años de comprárselo a ese proveedor, de pronto ya no va a poder ingresar al país? ¿Están preparados con una opción B o C en caso de cierre o en caso de una subida súbita, por decirlo así, de precios en algún insumo, qué sé yo, un producto de limpieza y desinfección, un aditivo para uno de los productos, un material de empaque? Es normal que se den de aquí en adelante muchísimas fluctuaciones en los precios, que algunos productos se dejen de ofrecer al mercado a nivel global, y como organización debemos estar preparados porque además un cambio en un proveedor sí puede impactar la inocuidad de un producto alimentario. El cambio de un proveedor debería hacerse de forma muy cuidadosa y responsable para asegurarse que la nueva materia prima, ya sea un material de empaque, un ingrediente, un producto de limpieza y desinfección, no va a introducir peligros a alimentos que no teníamos contemplados en el pasado. Mi recomendación entonces sería reforzar todo el tema de control en la selección de los proveedores, pero también en la recepción de las materias primas. Si históricamente están acostumbrados a trabajar con un grupo de proveedores muy confiables, que cumple con todas las especificaciones de calidad, pero de pronto se dan cambios en estas personas, es importante
prestar especial atención a cuando los productos ingresan para asegurarse que no están introduciendo peligros adicionales. Y en ocasiones van a tener que implementar algunos análisis adicionales que tal vez no estaban acostumbrados a realizar. Asegúrese de, además de no sufrir un desabasto, consideren que pueden haber cierres de un momento a otro, que podríamos cambiar de alerta naranja, de alerta amarilla a alerta naranja, y Dios no quiera, pero podríamos pasar a una alerta que implique ya un cierre más riguroso y eso afecte la recepción de materias primas o peor aún, la obtención de productos de limpieza o equipo de protección personal o empaques que nos prohíban ofertar los alimentos en el mercado. Entonces, anticipen, prepárense a esas situaciones y hagan una revisión exhaustiva de esos productos que están adquiriendo para poder ofrecer los productos en las mejores condiciones. Por otro lado, el tema de las instalaciones, sí es cierto que viene algo nuevo, que es un distanciamiento que no estamos acostumbrados y que tenemos que reforzar el tema de limpieza y desinfección. Entonces es un buen momento para revisar si hay que hacer un rediseño de instalaciones, si hay que hacer una nueva distribución, si hay que hacer un cambio en la línea de producción, un cambio de equipos, pero cuando hagan esto, si es necesario, tengan especial cuidado en no introducir peligros adicionales, qué sé yo, que hacen un cambio del equipo y el nuevo equipo no se puede desarmar, o el nuevo equipo tiene zonas muy difíciles para hacer la limpieza y desinfección. Consideren las buenas prácticas de manufactura como requisito básico para hacer cualquier rediseño, ya sea de instalaciones o de equipo. Aún en nuestra industria láctea nacional, estas fotografías son de hace un par de años en empresas nacionales, con todo el respeto que ellos merecen por habernos permitido ingresar para ver cómo estaban sus plantas. Todavía tenemos cosas por mejorar, todavía hay producto en el piso, todavía hay leche al descubierto, todavía hay zonas no protegidas. Estas son acciones que debemos corregir no en el contexto de la pandemia, sino para la prevención general de enfermedades transmitidas por alimentos. Si van a hacer algún ajuste para prevenir una transmisión de enfermedades transmitidas por alimentos, consideren además que estas acciones deben garantizar ese distanciamiento y deben garantizar que sean superficies fáciles de limpiar y desinfectar. Tenemos la siguiente acción concreta que les sugiero considerar y es tener absoluta certeza de que las condiciones que ustedes usan como parámetros críticos en su control de proceso tienen validez, que realmente sirven para lo que ustedes lo diseñaron, por las razones por las cuales pusieron en su proceso. Y pongo un ejemplo acá. Si yo elaboro queso palmito y decido no pasteurizar la leche porque el proceso de calentamiento de la cuajada y el hilado sustituye, debo estar total y absolutamente segura que eso es así y que hay información científica que confirme que eso funciona. Si tengo dudas sobre lo que estoy haciendo, la recomendación es consultar y estar 100% seguros que esos parámetros críticos de control, tiempos, temperaturas, periodos de almacenamiento, pHs, que esas condiciones realmente nos permiten controlar los peligros. Y hay una serie de barreras preventivas que se pueden implementar en la industria láctea para prevenir microorganismos patógenos, controles de temperatura, de pH, de contenido de sal, pero asegúrense que están utilizando dispositivos de medición adecuados para hacer esas mediciones. Y ese es otro tema que entonces venía a reforzar acá. En el tema de reforzamiento de la inocuidad, pues resulta que dependemos de estas mediciones. Si por los cierres que se dan a nivel nacional de pronto no va a poder llegar el proveedor que me calibra los termómetros y yo sigo pasteurizando con un termómetro que no está calibrado, podría estar desperdiciando mi tiempo y mis recursos, ¿verdad? Porque podría estar incurriendo en un problema serio que comprometa la inocuidad del producto. Una recomendación acá sería
adelanten el tema de mantenimiento de equipos, el tema de calibración de dispositivos, para que ante un eventual cierre no se vean en la condición de tener que detener producción porque los equipos que están utilizando no son confiables para hacer las mediciones. El tema de los usos de cultivo bioprotector, cuando uno pasteuriza la leche, está haciendo una gran bondad porque está aplicando un tratamiento que se sabe sirve para eliminar microorganismos patógenos. Sin embargo, también está eliminando otros microorganismos que actuarían en competencia de si llega, por decirlo así, un microorganismo invasor después de la pasteurización. Como no tenemos esos microorganismos que compitan contra esos posibles patógenos que podrían llegar después, el uso de cultivos bioprotectores es una herramienta muy valiosa que podría ser de gran provecho para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. Estoy segura los proveedores de estos cultivos les pueden asesorar de una mejor manera que incluso podría hacerlo yo sobre qué es lo que les sirve para su producto en particular. Pero es un tema importante de considerar. Y ahora revisemos también todo el tema de condiciones de almacenamiento y distribución apropiados, sobre todo dado los cambios que se están generando, dado los cambios en los mecanismos de distribución de alimentos, por ejemplo. Un tema también como recomendación para reforzar la inocuidad es trabajar en el monitoreo microbiológico ambiental. ¿Qué están haciendo como organización para revisar que la calidad higiénica de su planta es la más apropiada para procesar alimentos? Son productos listos para consumir y no nos podemos dar el lujo de estar introduciendo microorganismos patógenos después de una pasteurización, por ejemplo. Entonces, ¿cómo estamos monitoreando la calidad microbiológica del ambiente de proceso? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con cuáles equipos? ¿Y cómo analizamos esos datos? ¿O será que yo hago análisis, pero esos datos los archivo nada más y no tomo decisiones a partir de esa información? Si su planta aún no tiene un plan de monitoreo microbiológico ambiental, ese es un buen momento para considerarlo, para reforzarlo, para trabajar en eso como una medida preventiva de enfermedades transmitidas por alimentos. Y en el tema de distribución, ahora se sabe que la industria en general vende diferente. Y pueden ser por distribuidores formales de alguna empresa o pueden ser por distribuidores informales que de pronto nos están ayudando a poder tener los productos más inesperados. En el pasado jamás nos hubiéramos imaginado que llegaran a casa. Ahora, debo revisar con especial cuidado si las condiciones que me ofrecen estas personas que hacen distribución de alimentos son las más apropiadas para garantizar la inocuidad de mis productos. Y en el tema de productos lácteos, aquí viene un tema crítico que es la temperatura de distribución y la distancia. No es lo mismo mandar un alimento en un viaje corto de 20 minutos y enviarlo en un recipiente que permite mantener la temperatura relativamente baja en el trayecto, a enviarlo desde San Carlos hasta Cartago en una motocicleta, donde pueden haber paradas, ¿verdad?, del chofer para poder cumplir algunos otros compromisos, sin un empaque que permita garantizar el control de la temperatura, y de pronto que llegue a un consumidor que no tiene claro de esas condiciones de transporte y además deje el producto fuera de refrigeración en un abuso de temperatura. Ahí podríamos estar incurriendo en un problema severo de inocuidad por estar introduciendo nuevos elementos que comprometan la inocuidad del producto. Los retos en la distribución de alimentos, entonces, lo importante que yo les quiero retomar aquí es consideren cuál es el tiempo y la distancia en que mis productos están en ese recorrido. Y por otro lado, valoren cuánto es ese tiempo y esa temperatura que yo debo garantizar para que el producto no represente un problema de salud pública. Y ahora, en este tema de la distribución, viene otro elemento que es crucial, y es en qué condiciones se están distribuyendo esos alimentos. En ocasiones, utilizar un recipiente similar a una hielera, pero sin colocarle hielo adentro,
Más bien podría ser un ambiente que genere una temperatura superior a la esperada. O por ejemplo, si yo coloco un producto lácteo qué sé yo, un queso en una bolsa plástica que no está debidamente cerrada y la coloco dentro de hielo y ese hielo no es de una adecuada calidad microbiológica, el agua podría introducir el queso y meter peligros microbiológicos que no teníamos considerados. Entonces, si de pronto yo me veo la necesidad de utilizar este tipo de insumos como hieleras o hielo, debo estar seguro, primero, que sirven para el fin para el que lo estoy utilizando, y segundo, si estoy introduciendo hielo, debo considerar que ese hielo debe ser grado alimentario, y eso es que es un hielo que se tiene que elaborar con agua potable, agua libre de E. coli. Y si de pronto yo le empiezo a comprar ese hielo a un vecino que distribuye hielo para otros fines, yo sin control alguno y sin saber la calidad microbiológica, yo podría estar introduciendo un nuevo peligro que comprometería todo el trabajo, todos los esfuerzos que se están haciendo dentro de la industria alimentaria para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. Y ya para ir terminando en el tema de recomendaciones, hay algo muy concreto en el tema de trazabilidad. La trazabilidad no es nueva, es un elemento esencial para la gestión de la inocuidad de alimentos. Sin embargo, nuestra situación actual nos exige a poder hacer una trazabilidad en el menor tiempo posible. Y es ahí donde mi recomendación es empezar a valorar la implementación de sistemas que nos permitan trazar alimentos de una forma más automatizada. Si lo hacemos todo en papel y si poder llegar a un producto específico, a un proveedor específico, nos toma días o semanas, estamos en un serio problema. Pensemos que este producto podría llegar a una familia que tenga, qué sé yo, 4 casos COVID positivos, que está en cuarentena, que está en aislamiento, el producto se compró por un distribuidor express, llegó a su familia y de pronto estas personas empiezan a presentar una serie de complicaciones, además de su cuadro por la enfermedad, empiezan a tener vómito y diarrea. El Ministerio de Salud trata de localizar la situación y trata de encontrar proveedor y trata de prevenir que este producto llegue a otros productos, a otros consumidores. Si nosotros no tenemos esta información al día, posiblemente nunca lleguemos a la causa de raíz y no podamos prevenir que otras personas tengan el lamentable inconveniente o podamos retirar ese producto del mercado. Y sobre eso yo no estoy hablando de mecanismos de trazabilidad complejos y de tecnologías súper avanzadas. Estoy hablando que podamos localizar dónde está el producto que hice, a dónde lo coloqué y cuándo lo coloqué. Y lo otro es de dónde venían, dónde estaban esas materias primas, las que coloqué en un lote en particular. Y si eso lo puedo hacer en tiempo real, si eso lo puedo hacer desde cualquier parte del país, metiéndome en un sistema compartido, y entre más rápido lo pueda hacer, mejor. Y esto viene a contribuir en garantizar una cadena inocua o de suministro inocuo de alimentos. Y por último, hablemos del tema de quejas y reclamos. El tema de las quejas y los reclamos es natural, es importante que ocurra, pero si hay algo valioso de tener un adecuado manejo de quejas y reclamos, es revisar qué acciones se toman a lo interno y cómo esas quejas y esos reclamos vienen a motivar cambios para beneficio de la organización y de los consumidores. Entonces, yo los invito acá a revisar cuál es la queja más común de sus consumidores. ¿Será que esa queja se puede vincular eventualmente, si se me sale de control, con algún problema de enfermedades transmitidas por alimentos, ya sea por peligros físicos, químicos o microbiológicos? ¿Y qué estoy haciendo con esos datos? Lo peor que podríamos hacer como organización es recibir la queja, archivarla y enviar producto, devolver dinero y seguir. Esto no nos permitiría mejorar el sistema de gestión de la inocuidad alimentaria. Entonces, mi invitación es a revisar, ¿se están quejando mis clientes? ¿Cuál es la principal causa de esa disconformidad?
¿Y qué podemos hacer a lo interno para prevenir estos casos y para que además estas quejas sirvan como una alerta temprana para prevenir un problema lamentable de inocuidad alimentaria? Con esto entonces cerraría esas recomendaciones concretas que tengo para hoy de cómo reforzar un sistema ya existente. Esto no es pensando en alguien que no tiene un sistema de inocuidad alimentaria, estoy pensando en empresas serias, responsables, que tienen los cuidados que corresponde para poder elaborar alimentos y cómo podemos dar un pasito adicional para prevenir lamentables hechos por enfermedades transmitidas por alimentos.